Saludo con mucho gusto al capitán Humberto Gual Ángeles. Él es el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Capitán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Oscar. Un fuerte abrazo, un saludo aquí a todo el auditorio y a mi querido Pepe, que nos dejó trabajando a ti y a mí, mano, pero aquí le seguimos, hombre. Y con mucho gusto. Capitán, claro. Muchas preguntas para entender el regreso de la marca mexicana de aviación. Primero que nada, yo quisiera cuestionarte, ¿en este momento es necesario y funcional tener una nueva aerolínea en nuestro país? Mira, la primera pregunta, y yo te lo quiero comentar de lo que tú me haces, es que evidentemente nosotros tenemos que celebrar la existencia de mayor competencia, pero que hubiera una competencia con condiciones equitativas para todo. Evidentemente, esta aerolínea estatal, como lo han manifestado y que fue contraria a las mismas instrucciones y a la primera información que había dado el mismo mandatario federal, había sido que era una aerolínea que no iba a contar con subsidios. Ahora la vemos que es una aerolínea que cuenta con aeronaves militares, que son aeronaves del Estado, que son aeronaves que pertenecen a la Fuerza Aérea, que acaba de terminar una certificación en la cual les dieron su certificado de operador aeronáutico con facilidades evidentes por parte de la autoridad mexicana. Creo que ahí no es correcto, primero que nada, que exista una competencia desleal. Si hubiese una competencia leal, claro que estaríamos todos celebrando la existencia de una fuente de empleo, una aerolínea más en el país que nos pueda generar la conectividad en ciertas regiones, evidentemente. Ahora, con la forma que arranca, con 3 aeronaves militares que ahora pintadas para el arranque de esta mexicana de aviación, pues creo que no es lo correcto. Son aeronaves, repito, del Estado, que son aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, y también con un arrendamiento húmedo que van a hacer con 3 aviones regionales, 2 aviones regionales, que eran 2 aviones 145, Embraer 145, que pertenecen a una aerolínea regional en Querétaro, para hacer la conectividad de 6 destinos diferentes. Entonces, ahí creo que todavía quedan muchos blanqueoscuros en el panorama aeronáutico respecto a Mexicana de Aviación. Capitán, vamos a detenernos en este tema porque lo tenía contemplado como una de las preguntas. De acuerdo a muchas informaciones que yo he leído en diferentes portales, se habla de que el gobierno mexicano está esquivando regulaciones al rentar, por decirlo con todas sus letras, estos aviones a una aerolínea pequeña, la TAR, a final de cuentas, una aerolínea regional, Transportes Aéreos Regionales TAR, que está costando 4,000 millones de pesos este arrendamiento de estos aviones, con todo y personal operativo y demás, para poder cumplir con esta regulación que como tal la aerolínea no está cumpliendo, además de estos aviones militares que tú bien nos comentas. Aquí la primera duda que a mí me surge es, tratándose de aviones, ¿qué tan viejo es un avión con 23 años de historia, como estos de la TAR, 20 años como los militares? Y en el caso de los militares, pues hay muchos comentarios sarcásticos en las redes sociales, porque tengo entendido que son algo así como 50 asientos los que van a tener. Vamos, aviones muy pequeñitos, ¿no? Los de la aerolínea regional, Transportes Aéreos Regionales, con sede en Querétaro, son aviones ya, digamos, ya no modernos, que ya inclusive el fabricante Embraer, que es un fabricante brasileño, ya suspendió la construcción de estos aviones. Ahora, de los 4,000 millones de pesos que tú habías mencionado, recordarás que esos 4,000 millones de pesos fue lo que en la mañanera, en una mañanera en julio, lo dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional, que era el presupuesto que ellos tenían para el arranque de Mexicana. Y todo, tú también recordarás que todo ha sido encriptado como cuestiones de seguridad nacional o que van a estar encriptados. Entonces, no está muy claro cómo van a ser, cómo fueron esos
arrendamientos húmedos, cómo van a ser las contrataciones, cómo van a ser los esquemas de pagos. No lo tenemos todos en conocimiento, únicamente lo conocen los que están involucrados, no es una información pública. Ahora, las otras aeronaves, las militares, obviamente eran aeronaves que pertenecían o siguen perteneciendo al Estado mexicano a través de la Fuerza Aérea Mexicana para llevar a cabo las 5 misiones que tienen encomendadas de acuerdo a la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, y entonces fueron destinados para otra cosa, porque ese es el presupuesto y para lo que están destinados como un ordenamiento constitucional en el Ejército y Fuerza Aérea, que ahora están siendo destinados para otro servicio. Entonces, también nosotros habíamos manifestado que si la competencia, y yo te lo platico honestamente, todas las aerolíneas tienen que pagar seguridad social, todas las aerolíneas tienen que pagar mantenimiento, todas las aerolíneas tienen que pagar IMSS, Infonavit, y vaya, todas las cuestiones que la misma ley federal del trabajo obliga a cualquier empresa privada. En este caso, en este concepto, eso ya está subsidiado, es un subsidio abiertamente, es un subsidio, porque todos los mexicanos pagamos los sueldos del Instituto Armado, les pagamos el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México, el ISFAM, les pagamos su sueldo, les pagamos todo, y entonces estamos prácticamente todos los ciudadanos mexicanos subsidiando esta aerolínea, cosa que no es lo correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por tratar de hacer un bien, por un lado nos comentan que es para tener una mayor competitividad, para tener un esquema de que el boleto sea más democrático, es decir, que el boleto sea más accesible a la población civil, pero por el otro lado, como tú bien lo sabes, el día 6 de enero viene una disminución de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El 1 de enero viene un alza del 77% de prácticamente los servicios aeroportuarios en el AICM. Entonces, por un lado, le suben el precio por todos lados y por otro lado subsidian a una aerolínea del Estado. Creo que eso va a generar, no creo, aseguro, afirmo que eso va a generar una competencia desleal, una competencia que puede crear un desequilibrio en el sector aeronáutico y pudiese tener condiciones desfavorables para el sector. Ahora, Humberto, si entendiéramos esta aerolínea como una herramienta para que más mexicanos pudieran viajar por los aires, por las razones que tú me quieras decir, por vacaciones, por urgencia familiar, por trabajo, y esta aerolínea va a ser de bajo costo, pues a lo mejor se puede medio justificar el estarle inyectando tantos recursos, tantos apoyos, y lo puedes ver desde un lado egoísta, quitando a las aerolíneas y decir, bueno, es en beneficio de los mexicanos, pero no me queda claro del todo. En la crónica de Israel Aldave nos daba cuenta de que el boleto para este primer vuelo va a tener un costo más o menos como de 2,000 pesos, pero en la publicidad se dijo que el costo promocional era de 395 pesos. Claro, a la hora de sumar los impuestos y todo se va incrementando, pero ¿va a ser a final de cuentas una aerolínea de bajo costo en realidad? ¿O va a estar al promedio de las otras aerolíneas? Y entonces ahí sí ya podemos entender lo que tú nos dices, va a representar pues nada más una competencia desleal para otras aerolíneas. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo lo veo riesgoso porque si en verdad puede ser que tuviera un esquema de bajo costo, evidentemente porque están subsidiando muchas cosas. El puro costo del mantenimiento y el combustible y todas las demás. Pero hablemos, por ejemplo, del mantenimiento y del precio de laboral, el precio de los salarios. Ese ya estaba subsidiado. Pudiese ser, y si tú lo quieres ver de un lado egoísta, como bien lo mencionas, pensando de manera egoísta que pueda ser un beneficio para el sector, para el público en general que quiera llegar a ciertos destinos, evidentemente lo que yo lo dije desde un principio, lo manifestamos desde un principio, que para empezar no te vas a lugares que ya tienen una competencia real, como es el aeropuerto de Guadalajara, como es el aeropuerto de Tijuana, que ya son lugares ya como con cierta competitividad. En un origen
cuando se anuncia Mexicana, se dijo que era para mantener la conectividad en ciertas regiones. Y nosotros proponíamos que fuera Aeromar, una aerolínea de bajo costo que estaba en problemas financieros, que al final de cabo, y todavía sigue prófugo de la justicia, su dueño Spicat, que ya huyó del país con todo el costo que nos generó a los mexicanos, que pudiese ser para hacer un nicho de negocio de competitividad de cierta región. Pero en México, desafortunadamente, no hemos visto la industria aérea como un producto de una maquinaria económica y de una maquinaria que genere detonante de economías regionales. Lo seguimos viendo como un tema de negocio, o un tema para el Estado lo ve como un tema de negocio, digamos, de esta manera, y no como en otros estados, como por ejemplo, yo te puedo decir que Estados Unidos no tiene ningún aeropuerto, bueno, tiene un solo aeropuerto concesionado, que es el de Puerto Rico, y los demás pertenecen al Estado, y lo que hacen es bajar completamente sus costos para que los boletos sean más accesibles. Aquí en México creo que estamos haciendo las cosas al revés, por una carencia de una política aeronáutica de Estado. ¿Qué quiere decir una política aeronáutica de Estado? Decir que el Estado determine qué sectores, qué regiones necesitan tener un detonante económico que los pueda y que puedan utilizar como un plan de desarrollo la aviación para estas regiones, y buscar que sean accesibles los boletos. ¿Y qué hago para que sean accesibles los boletos? Pues bajo las tarifas de aterrizaje, las tarifas de despegue, las tarifas de plataforma, las tarifas del TUA, pero aquí las concesionamos como un negocio privado. Creo que nos vamos a equivocar, y no lo que vuelvo a reiterar, más bien lo dije mal, no creo, afirmo que nos estamos equivocando, Oscar, en este sentido. No le veo yo la competitividad o el desarrollo o el beneficio que pueda haber a regiones que ya tienen alta densidad de tráfico de pasajeros. No le veo la necesidad, siendo que queda todavía sin conectividad Poza Rica, Jalapa, algunas ciertas regiones que necesitan tener un poco más de competitividad, ¿no? Pero bueno, desconocemos el plan de desarrollo, el plan de financiamiento y el plan de negocios de esta aerolínea, por ser un tema, como ellos lo han manifestado, ha sido un tema de seguridad nacional, que no lo entendería. El tema lo tendrá que resolver en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dicho que no sé si sea correcto que sea considerados y encriptados los planes financieros de la aerolínea mexicana. Creo que ya lo respondiste en esta última parte, pero yo quiero insistir para que quede completamente claro. ¿Es una buena o es una mala noticia para México esta nueva aerolínea? Para México, incluidas las aerolíneas. Pues yo no la vería todavía como una buena o una mala noticia, pero de inicio creo que empiezan con el pie izquierdo, y yo no lo vería para el sector aeronáutico como la solución a los problemas que tanto ha insistido el gobierno federal, que es volver más accesible el precio del pasajero y que más mexicanos vuelen. Creo que no se inicia así, creo que no es meter una aerolínea subsidiada la forma en que debe de hacer detonar el que más mexicanos vuelen y que más regiones estén conectadas. No creo que sea el punto de inicio de manera correcta. Humberto, yo no quiero dejar de preguntarte esto, más que preguntarte, comentártelo y que tú nos lo comentes, porque después de que estuviste en días recientes en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador y le entregaste, no sé si unas alas originales o una réplica de las primeras que se utilizaron en Mexicana, alas de piloto, y lo nombraste el primer piloto de Mexicana de Aviación, yo vi que en redes sociales te tundieron y te dijeron que si ya andabas volando hacia Palacio y demás. ¿Cómo recibiste todas estas críticas y comentarios? Mira, qué buena pregunta. En verdad yo y creo que me da oportunidad de aclarar muchas cosas. Yo lo vi positivo en cuanto a los trabajadores les resarcieran cierto derecho de lo que, lo digo abiertamente, de lo que fueron despojados de manera política con el tema de la quiebra de Mexicana de Aviación. Fue un tema netamente político, fue un acto simbólico de unas alas
que un piloto de Mexicana de Aviación, que su padre había sido fundador de los de Mexicana de Aviación, se le entregan al presidente a solicitud de varios pilotos de Mexicana de Aviación. Yo lo veía en ese momento, a la información que nos habían dicho, a lo que nos habían comentado que iba a arrancar Mexicana de Aviación, junto con sus empleados, junto con sus sindicatos, junto con todo lo que ellos pretendían hacer. Pues nos habían dicho esa versión. Hoy nos dicen que no quieren sindicatos, hoy nos dicen que no quieren prácticamente que ningún trabajador de los antiguos trabajadores de Mexicana de Aviación se pudieran, contratar con las condiciones laborales que tenían. Vaya, por un lado me encuentro contento de que a los trabajadores después de 13 años les hayan dado un poco de lo mucho que se les debía, porque era necesario dárselos, era necesario. Ellos no habían recibido de la noche a la mañana, dejaron de recibir su quincena, y ahorita que les hayamos dado un poco de recursos después de tanto tiempo, era necesario cerrar una página de lo mucho que nos dolió mucho el tema de Mexicana de Aviación, pero creo que en el camino encontraron muchas dificultades y volvieron a cambiar las cosas y volvieron a cambiar el discurso. No creo que sea el camino correcto en el que están empleando, y te lo hablo desde la planta laboral. Humberto, para quienes nos siguen en Telefórmula, estábamos viendo justo ese momento en la mañanera. Yo quiero que lo recordemos también para que quienes nos siguen por Radio Fórmula lo puedan escuchar. Vamos a recordar tus palabras de ese momento, si me lo permites. Por supuesto. Estas fueron las primeras salas que se hicieron de Mexicana de Aviación. Y en un acto simbólico me gustaría que usted fuera el primer piloto nuevo de Mexicana de Aviación, si me lo permite. No le voy a quitar nada, Aquí de lo que... Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Claro que sí, señor presidente. Y pues ahí, para quienes nos siguen también por radio, le colocas estas alas en la solapa del traje. Ya quedó aclarado el punto. Humberto Gual, ¿algo que quieras agregar o que se me haya escapado preguntarte y que sea de interés para los amigos que amablemente nos sintonizan? Sí, claro, mira, desde que el señor presidente estuvo en campaña, él se comprometió con los trabajadores de Mexicana de hacerle justicia. En ese momento, él durante varias veces estuvimos en reuniones con él, yo lo platicaba con él, que la promesa la cumpliera, lo que hizo desde campaña. Él buscó la manera de darles justicia, y cada trabajador, cada uno de los 8,500 trabajadores recibieron una parte del ingreso. Son trabajadores que ya prácticamente la gran mayoría están colocados, pero que nunca recibieron su liquidación, nunca recibieron ni siquiera su última quincena la habían recibido. Había ciertos bienes que ya nadie los quería comprar, y ellos el gobierno federal los compra. Entonces, en ese momento nosotros estábamos muy alegres, mas no contentos con la forma en que se está dando el nicho de negocio que están ellos manifestando. Creo que ahí es un error muy grande lo que están haciendo de manera abierta, lo comento. Bien, Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, muchas gracias, no solo por esta entrevista, sino por concedérnosla en una época, en una fecha en donde pues todo mundo está con la familia, reponiéndose de la cena. Entonces, doble agradecimiento para ti. Igualmente, un fuerte saludo a ti y a todo el auditorio. Por favor, salúdame a Pepe, y que para la próxima sí nos lleve con él de vacaciones, mano. Cuenta con ella, así será. Cuídate mucho. Gracias, Hasta capitán. luego. Abrazo enorme.